Estamos con el ministro de Trabajo, Carlos Tomá. Gracias por venir, ministro. Por favor. Que llegó de Rusia recién de una reunión del G20, donde yo estuve leyendo un poco el informe de las cosas que dijeron y se habla de generar incentivos para crear empleo. Lo que pasa es que estaban reunidos con un montón de gente que no está creando incentivos para crear empleo. Ni mucho menos, ni mucho menos. Eso fue parte de los debates en las reuniones que fueron primero. Pero recordemos que en el G20 están las grandes potencias europeas, todos, que están destruyendo empleo. Están todos los que siguen sosteniendo las políticas que nosotros sabemos los resultados que dan, y en todo caso lo importante de esta reunión, que además tuvo como novedad que se juntaron los ministros de Economía y los ministros de Trabajo del G20, donde aparecen, por un lado, la gran preocupación por el empleo. Esto es real porque lo están sufriendo y se empieza a convertir en un freno para la economía. Empiezan a darse cuenta ahora que no es cuestión solamente de atender a los bancos o de políticas que resuelven lo financiero y no resuelven el crecimiento económico, y además con empleo. Empiezan a reaccionar, pero todavía sigue siendo una fijación en el problema de resolver la cuestión de los bancos y no atender a lo que es el problema fundamental hoy de la economía. En ese sentido, lo único que vino ocurriendo es que empiezan a tomar medidas que son las que la Argentina viene tomando desde el 2003. No hubo un solo tema. Alguien me decía, bueno, nosotros no hemos escuchado nada nuevo. Y esto lo digo con absoluta humildad. Somos un país emergente, estamos ahí, están las grandes potencias, pero nosotros venimos de una experiencia muy dura, ¿no? Yo a veces escucho ahora a la oposición hablando de los supuestos problemas del empleo de la Argentina, olvidándose dos cosas, dos pequeños detalles: de dónde venimos y lo que pasa en el mundo. Ninguno de esos temas son ajenos a la realidad actual, donde la Argentina está demostrando, y se reconocen en este tipo de reuniones, tiene una estructura ocupacional muy sólida, que tiene que mejorar, pero que ha logrado, por ejemplo, tener niveles de desempleo durante 5 o 6 años alrededor del 7%. Digamos, y esto en un mundo donde el empleo se derrumba en todos lados, y no pueden y no quieren tomar las medidas que realmente hay que tomar para que empiece un proceso de crecimiento económico. A diferencia de la Argentina, que toma medidas para defender el empleo, no solamente para seguir bajando la desocupación, sino para sostener y defender el empleo. Pues yo digo, a ver, cuando la oposición actual, digo, Macri, Narváez, Massa, digo, todos los que ahora hablan y descubren, parecen descubrir ahora este tema del empleo, ¿no se dan cuenta que para poder tener estos niveles de empleo se tuvieron que tomar medidas, tuvieron que tomarse decisiones en aquel tiempo que no acompañaban nadie? Nadie acompañaba la decisión. Nosotros íbamos al Parlamento y las leyes que se votaban las votábamos nosotros solos. No es que ellos acompañaban, porque ahora son todos buenos, ahora son todos comprenden, todos se cargan las medidas, los buenos resultados ya se los cargan todos. Pero se olvidan que para tener estos buenos resultados, para tener estas políticas que algunos elogian hoy, hubo que tomar decisiones y mandar proyectos de ley y sostenerlos en el Parlamento con su oposición, con la oposición de esas fuerzas que hoy son adversarios políticos y con los cuales vamos a librar este proceso electoral. Te metiste en la política. Hay un montón de candidatos que mantienen un discurso opositor prácticamente sobre todas las medidas que toma el gobierno, y aparece un emergente como Sergio Massa, que aparentemente va bien en las encuestas, que dice, hay algunas cosas que están bien y que comparto y hay otras que no. ¿Qué lectura estás haciendo de esto? Yo creo que ahí es un poco lo que te decía recién. No hay cosas que compartir y otras que no compartir. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede compartir algunas cosas? Porque para eso hay que tener claro que las medidas que se tomaron fueron todas en conjunto para poder tener los resultados. A ver, para tener la asignación universal por hijo hubo que tomar la decisión y tener el coraje político de avanzar sobre la administración estatal de los recursos de la seguridad social, el tema de las AFJP. La verdad, yo no hubiera hecho esto de las AFJP, y sé de lo que hablo.
y sé de quién hablo también. Pero yo no hubiera hecho de las AFJP. Ahora sí hago la asignación universal. Ajá. ¿Y con qué lo financiamos? No, está bien. Bueno, la movilidad estoy de acuerdo también, me parece bien 2 veces al año tener movilidad. Ah, y eso lo hacíamos como si no hubiéramos resuelto y definido el tema de las AFJP. Y así cada una de las medidas. ¿O alguien cree que en este tiempo de la Argentina, con las transformaciones que se han producido en Argentina, con la puja por la distribución del ingreso, que está mejorando esa distribución todos los años, es como? Es porque estamos todos de acuerdo. Si estuviéramos todos de acuerdo, seguramente iríamos un poco más rápido. Hay decisiones que tomar y opciones, porque también hay otra cosa que vale para todos, no solamente para, digamos, Massa como parte de la oposición, para todos, es tener en cuenta que cuando nosotros proponíamos, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner trabajó la cuestión del desendeudamiento, desengancharnos de las directivas del Fondo Monetario, otros sectores políticos cuestionaron todas estas decisiones. Hoy forman parte todos ellos de la oposición. Entonces, siempre gobernar es elegir. Es tomar esta opción y esta otra opción. No es que había una sola opción. Mentira lo del tema del viento de cola. Fueron decisiones políticas. El viento no hace la historia. La historia la hacen las direcciones políticas que toman determinados gobiernos que tienen clara la dirección en la que van y juegan. Y van por esas decisiones. Y pagan los costos, pero también terminan teniendo estas políticas que finalmente han mejorado la estructura ocupacional de la Argentina, la situación de la pobreza, el nivel de empleo, porque todo eso pasó en estos 10 años. Y sigue ocurriendo. Y vamos a seguir trabajando, porque para nosotros eso es una opción que ya está resuelta. En todo caso, que la oposición explique, de verdad explique y muestre qué es lo que quiere hacer. Nosotros ya lo estamos mostrando, nosotros saben lo que vamos a hacer. En todo caso, ellos se oponen a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Sí. Digo. Muchas gracias, ministro.